Guayán. ¡Que viva la Colombia humana! No hace mucho estuve aquí, en este mismo lugar. Qué lindo. Comenzábamos algo que no sabíamos para dónde iba a llegar. Tratábamos de auscultar los caminos de una búsqueda. La tercera parte más o menos de esta plaza a hoy era la que en ese momento se había reunido. Silencio aquí, por favor. Y hoy miren cómo estamos. Este es el indicador del crecimiento, de una esperanza, de un movimiento, de una manera plural de entender cosas, pero con unos objetivos comunes, con unos sentidos comunes. Estamos aquí en un momento específico de la historia de Colombia. Cuando hablamos de estas elecciones, no estamos hablando de cualquier elección de las tantas que ha habido tradicionales durante los 2 siglos de vida republicana. Hoy Colombia define caminos, define sendas, y dependiendo del voto mayoritario, del voto de las juventudes, del voto de la mujer, del voto popular, es que Colombia va a definir cuál senda escoge. Habrá, obviamente, los intereses oscuros, algunos con fusiles, otros, muchísimos, con muchísimo dinero, tratando de perturbar esa selección libre que la ciudadanía colombiana tiene que tomar el 11 de marzo, de mayo y de junio. Digo que no es una elección común y corriente porque estas sendas, cualquiera que se escoja, va a definir por décadas el futuro de este país, el futuro de nuestros niños, el futuro de nuestra juventud y nuestra propia vejez. Llegamos a viejo, que como van las cosas no podremos decir de viejos y pensionados, que están quitando la mesa. Son 2 sendas fundamentalmente. Una, la de la guerra, la de la violencia, la de más de lo mismo, la que ha andado Colombia durante 2 siglos de vida republicana y más atrás diríamos 3 siglos de Colombia y de conquista. Una senda que ha marcado este país en términos de desigualdad social. Las estadísticas esas frías dicen que solo en el mundo nos superan en desigualdad social Haití y Angola. Esos números fríos estadísticos nos dicen que la desigualdad social actual de Colombia es similar a la que tenía Sudáfrica en el régimen del apartheid, cuando a la fuerza, con las armas, separaban las mayorías negras de las minorías blancas que estaban en el poder. Imagínense una desigualdad tan desproporcionada y bárbara. La desigualdad social ha sido el camino por el cual en los últimos 2 siglos ha enterrado a Colombia en la sangre, en la muerte, en los caminos de la violencia, en los caminos del exterminio y del matarse los unos con los otros. Esa desigualdad social y esas élites que han construido esa desigualdad y que hoy les piden a ustedes seguir por el mismo camino, élites que se han privilegiado gracias a que la mayoría nacional ha sido excluida de la economía, del buen vivir, élites que son hereditarias, contradiciendo completamente el principio de la democracia. ¿Dónde han visto ustedes un país que se llama democrático, en donde sus gobernantes hereden de abuelos, bisabuelos, a hijos y a nietos?
similares a la aristocracia, marcaron este país no solamente con la marca de la desigualdad social, sino con la marca de la violencia. ¿Vamos a escoger ese camino hoy? Me pregunto. Las fuerzas políticas que están agenciando ese camino, unas vestidas de Lleras, el nieto, y otras vestidas del que ponga Uribe, el bisnieto. Lo que le están pidiendo a la sociedad colombiana más o menos es lo siguiente. Uno, rebajarle los impuestos a los grandes capitales en Colombia. Es decir, aumentar la desigualdad social. Dos, rebajarle los impuestos sobre todo a aquel tipo de capital que pueda utilizar la tecnología del fracking para a chorros de agua a presión en cantidades 10 veces más grandes que las que hoy se utilizan convencionalmente, sacar los punchos del petróleo y del carbón para poder exportar todavía una década más y así prolongar todavía una década más el pillaje armado que las castas políticas mafiosas locales y nacionales han desencadenado sobre las regalías y el recurso público, incluso a costa del genocidio del mismo pueblo colombiano. Ese es un camino a seguir. Por eso quieren destruir los balbucientes acuerdos de negociación para acabar la guerra. En palabras de ellos mismos, quieren hacer trizas la paz. En palabras de ellos mismos, quieren proponerle a la sociedad colombiana que su juventud, en su mayoría, la juventud popular, solo tenga si acaso un bachillerato técnico, porque la universidad solamente es para aquellos de ser y no paga. Es decir, la inmensa minoría de la juventud popular colombiana. Quieren proponerle a la sociedad colombiana continuar con el régimen de la Ley 100, privatizando la salud al máximo e intermediando los recursos públicos de la salud con los dueños de los bancos. Les proponen a ustedes continuar con el sistema pensional de fondos privados y cuentas de ahorro individual, porque una masa inmensa de casi 200 billones de pesos hoy está controlada por los administradores de esos fondos privados, que no son más que los propietarios más grandes de la banca privada colombiana. Es el camino que conduce a un mayor grado de desigualdad social. Y al conducir a más desigualdad social, nos conduce a más violencia. Por eso los territorios abandonados por la FARC hoy se llenan de nuevos grupos paramilitares. Por eso, a pesar de abandonar una guerra de 60 años, hoy siguen matando en cadena, de manera sistemática, decenas, ya pasó el centenar de líderes sociales y lideresas sociales en Colombia. Anoche nomás mataron una dirigente ambientalista en el departamento de Risaralda, la señora Maturana. Nos quieren condenar de nuevo a estas herencias del feudalismo, de la esclavitud y de la violencia, de la que no se han escapado y de la que han sido incapaces de reformar. Esa es una senda. Yo vine aquí, estoy aquí, recorro estos caminos de nuestra patria para proponer otra senda. Un camino diferente, realmente diferente. No diferente porque sea extremista como los opinadores del establecimiento en la prensa tratan de conducir
a la opinión pública. No es una senda que se parece al vecino, todo lo contrario, nos separa radicalmente del vecino. No es una senda que se puede calificar de extremo izquierdista. Yo la he calificado de la política de la vida, a diferencia de esa manera de dividirnos entre izquierdas y derechas. La vida está primero, y lo primero que hay que construir en la sociedad colombiana son las condiciones básicas para que prospere la vida. Pero es una senda diferente y quiero que eso se tenga en cuenta. No me pongo los bullines, no me pongo las... ¿Cómo se llaman? Las manillas para mostrarme artificialmente alternativo. No me he visto de blanco o de verde para señalar que soy diferente, no. Es por el contenido mismo de las propuestas. Es por la biografía misma de nuestra existencia que a mí me corresponde realmente, hasta donde la vida me dé, marcar otro camino, otra senda, otra manera de entender este país, otra manera de comprender la posibilidad de un futuro y de una esperanza posible y realizable en este momento. A esa senda le podríamos llamar, con la palabra simple de 3 letras, la paz. Podríamos usar una palabra un poco más compleja, pero que es sinónimo políticamente hablando, política con P mayúscula, la democracia. Aún podríamos ir a un concepto todavía más complejo en términos de letras y sílabas, la justicia social, que también es sinónimo, como una cadena, como las mamás, como las mujeres tejen la lana y el algodón y las mantas, nuestras mujeres indígenas, esa cadena que hacían nuestras abuelas con el crochet y otros puntos del trabajo. Esa cadena es paz, democracia, justicia social. Son 3 conceptos absolutamente indisolubles. Por eso es falso hablar de paz cuando simplemente nos referimos con esa palabra a unos acuerdos firmados con la guerrilla. Esa no es la paz. Aunque hemos apoyado que se acabe la guerra, indudablemente, una parte sabia de nuestra sociedad desconfía. No manipulada por las propagandas aquellas de las discusiones del género y de la ideología del género y no sé qué más mercancherías construidas por mentes absolutamente atrasadas y retrógradas, sino que es una sabiduría que tiene que ver con la historia de Colombia, con la historia que nos contaron los padres, los abuelos, los bisabuelos, y que de vez en vez leemos en las páginas de los libros. Esa historia nos dice que Colombia en los 2 siglos de vida republicana jamás ha tenido paz. Esa historia nos cuenta que no se puede contar una década siquiera de años en donde en este país no haya saltado el conflicto de manera armada y violenta. Decenas de guerras, muchísimas pasaron por el Cauca, casi todas, por estas montañas, por estas ciudades. Dejaremos a la academia que explique las causas del porqué de tanta guerra.
Porque ahora lo que nos interesa saber es que muchísimas de esas guerras, de ahí, ¿por qué nace la desconfianza? Se pactaban para terminarlas, terminaban en pactos, en tratados de paz. Algunos muy famosos, algunas terminaron en constituciones, pero no apenas se había acabado una guerra cuando ya comenzaba la siguiente. De tal manera que la historia republicana de Colombia es una cadena casi que perpetua de guerras y violencia. No hemos tenido una década de descanso en Colombia. Y no porque los colombianos tengamos en nuestro gen la violencia, no porque el hecho de ser colombiano ya sea sinónimo de violencia, no señores. Colombia se ha mantenido en la violencia porque ha habido una incapacidad de quienes la han gobernado y de su propio pueblo. La incapacidad de construir una nación. La incapacidad de construir, como decía Rousseau en los libros que nos obligaban a leer en el bachillerato, la incapacidad de construir un contrato social, un pacto libre de todas y de todos. Eso es una nación. Si hemos tenido 2 siglos de guerra permanentes, porque nunca hemos pactado como sociedad. Han pactado los armados muchísimas veces, los ejércitos de Mosquera y de Flores, los ejércitos de Uribe, no el de hoy, sino el glorioso del pasado, los ejércitos libertadores antaño, los ejércitos de unos y de otros, los que se vistieron de rojo y se vistieron de azul, los que se mataron los unos a los otros, pactaban la paz como guerreros, y como guerreros de nuevo se levantaban en armas para continuar las guerras. La incapacidad de construir un pacto social de convivencia, un contrato social. ¿Qué es eso? Palabrejas derivadas del mundo francés. No. Un contrato social es un pacto sobre reformas fundamentales. Un pacto social es un conjunto de cambios que es necesario e imprescindible producir para que no nos sigamos matando los unos a los otros. No es un pacto de exclusión, porque la exclusión de manera inmediata produce la siguiente guerra. No es un pacto para matar al diferente, porque al eliminar las diferencias inmediatamente ocurren las nuevas violencias. Tiene que ser un pacto de la inclusión, tiene que ser un pacto en donde toda Colombia pueda caber en toda su diversidad, en su propio país, Colombia. Y cuando venimos al presente, cuando estamos en esta encrucijada en que nos invitan a que se acabe una guerra para continuar inmediatamente otras nuevas, cuando vemos de nuevo que el ruido de los fusiles, el trasegar por las trochas, de nuevo está en los campos del Cauca y en muchos territorios de Colombia, cuando de nuevo estallan las bombas, con la excusa de que bombardearon allá, y entonces se convierte también en la excusa de matar allá. Cuando estamos a punto de perder esa esperanza y de darle razón a esa desconfianza sabia del pueblo colombiano que decía, oiga señores, de pronto esa no es la paz. Llámese de La Habana, llámese del Colón, llámese como se quiera. De pronto el problema de la paz no consiste simplemente en que los guerreros dejen las armas, pacten dejar su guerra, porque las armas son recogidas inmediatamente para volver a disparar después. El pacto social es de la sociedad, no de los guerreros.
El pacto social es de ustedes, los que llenan esta plaza, y de toda la gente de Popayán y del Cauca que no está aquí llenando esta plaza. El pacto de convivencia, el contrato social, la base fundamental para construir una era de paz, no es de las armas, no es de los guerreros, es de la sociedad. Cuando hablamos de una era de paz, cuando colocamos esa palabra que nunca ha existido en la historia republicana de Colombia, una era de paz. Palabras que son del común, que son del diario vivir de la mayoría de las naciones del mundo, que después de la Segunda Guerra Mundial, generaciones después de esa guerra, han vivido en paz en la Europa, que se destruía a ella misma, matándose por decenas de millones de personas. Que esa era de paz ha sido construida en los Estados Unidos de América, a pesar de todos sus problemas, después de que se mataron ellos mismos entre sí, por allá en el 1865. Que esa era de paz ha sido construida en China y en el Asia después de bárbaras guerras, y hoy padres, hijos y nietos pueden tener la certeza de que su país jamás volverá al exterminio de sí mismo. Esas palabras que son del común en la mayoría de la humanidad, en la mayoría de las naciones de la tierra, aquí suenan extrañas porque nunca la hemos tenido. Una era de paz significa que por generaciones hacia adelante los colombianos y las colombianas nunca más nos matemos entre nosotros mismos. ¿Y cuáles podrían ser para los próximos 4 añitos? Un momento bastante episódico, rápido en la historia de un pueblo. ¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales que podrían sentar los pilares de esa era de paz en el próximo gobierno a elegirse el año entrante? Esa senda que yo llamo la era de paz implicaría un proceso de pacto social. Yo le llamo, y le llamamos así en nuestros lenguajes, un poder constituyente de la sociedad, constituyente de la era de la paz. ¿Qué constituiríamos para poder garantizar que nuestros jóvenes dentro de 5 años no estuvieran de nuevo en ejércitos armados? Y que nuestros hijos, hoy bebés, niñitos y niñitas, no tengan que ver en 20 años las armas apuntándose los unos a los otros. ¿Cuáles serían? Ese poder constituyente giraría alrededor de qué tipo de reformas fundamentales que no tienen que ver con nuestras ideologías sobre el socialismo, el comunismo, la utopía del futuro, ni menos con el fascismo, cosas similares. Tiene que ver con nuestra cotidiana realidad, son las reformas para el hoy que garanticen no matarnos. Y examinando ese tema, lo que podría hacerse en los próximos 4 años, me he propuesto, y es el eje de nuestro programa de gobierno de la Colombia Humana, porque se llama así, humana, para humanizar el país, que es lo mismo que pacificarlo democráticamente. 5 propuestas que les entregamos a la sociedad colombiana para la discusión de su propia sociedad. Podemos hablar de que vamos a construir una era de paz con protagonismo central de la sociedad colombiana si tenemos el actual modelo de salud. Fíjense ustedes que este no ha sido un tema ni de guerrilleros, ni de militares, ni de funcionarios del Estado en La Habana y el Colombia.
No porque no hubieran querido discutir eso, sino porque entre ellos no tenían que discutir eso, era entre nosotros, la sociedad. Y este es el momento específico de definir si lo que vamos a hacer en términos de salud es conservar lo que hay o cambiarlo. Si yo lo miro desde la perspectiva de una era de la paz, tengo que entender que el actual modelo de salud ha matado más gente que todas las guerras de Colombia en su historia juntas. La señora Corcho, una activista del movimiento de salud que fue funcionaria de Bogotá, con un equipo de investigadores, entre los cuales está aquí Jaime Urrell, dicen que ha muerto pudiendo ser salvados si hubieran tenido el tratamiento adecuado entre el año 98 y la fecha, 1.358.000 colombianos. Murieron pudiendo vivir si hubieran tenido el tratamiento. 1.358.000 muertos no los ha generado todas las guerras de Colombia. Lo ha generado el modelo de salud mercantil llamado de la ley 100, cuyo autor, porque es una imitación de los Estados Unidos y de Chile, su autor es Gaviria, César, presidente, y el ponente y gran defensor en el Senado, Álvaro Uribe Vélez. Miren ustedes paradójicamente cómo en aquella época, año 1993, yo era un congresista de 33 años. Pertenecía a la Alianza Democrática M19, representante a la Cámara por Cundinamarca. Voté no a la ley 100. Está ahí en mi biografía. Pónganle ese algún día, que lo pongan por ahí, que me enorgullezco de ser de los pocos congresistas en ese momento que votó negativo. Pero fíjense cómo es la paradoja histórica que, traído al presente, César Gaviria era el jefe del sí el año pasado, y Uribe era el jefe del no. Nos dividieron artificialmente porque ambos juntos son los que produjeron el modelo de salud que más gente ha matado en Colombia, la ley. Pues si queremos hablar de una era de paz, no va más el modelo de la ley 100, no es posible. Digámoslo con claridad, porque ciertas facciones políticas llegan aquí, se posan de alternativos y no dicen ni pío, proponen con claridad qué es lo que quieren. Confunden, quitan votos, debilitan, pero realmente no van hacia la transformación que pueda garantizar la paz de Colombia. En un modelo de salud realmente democrático y eficaz, en Colombia no van más las EPS. Por una razón básica. Mientras tenemos recursos, en su mayoría públicos, y los privados son de los trabajadores y las trabajadoras, esa es toda la financiación de salud en Colombia. Los empresarios dejaron de financiar la salud hace unos años. Son los recursos públicos y del mundo del trabajo. Esos recursos los intermedian las EPS. Los propietarios de las EPS son bancos, los dueños de los bancos, y entonces establecen un negocio fácil.
Tráiganme más plata del Estado, más plata de los trabajadores y gastemos lo menos posible. Y al gastar lo menos posible, ¿qué es lo que sucede? Que el enfermo del cáncer le dan ibuprofeno, que la señora que tiene un tumor en el cerebro le dan otro ibuprofeno, que el niñito que tiene una leucemia tratable le dan otro ibuprofeno, y que finalmente a partir de ibuprofeno la gente se va quedando sin tratamiento, el que necesita, y de allí es que surgen los que se mueren a las entradas de los hospitales. Y ahí es que surge la cifra del 1.358.000 muertos pudiendo vivir porque los tratamientos adecuados para esa vida existían. Sin EPS, claro que se puede agenciar un nuevo modelo de salud. Lo demostramos en la Bogotá Humana. Tiene dos escalones. El primero, la salud preventiva. Poder llevar médicos a las casas, médicos y médicas, y enfermeros y enfermeras. Claro que se puede reordenar el territorio, circunscripciones de salud y poner equipos médicos profesionales a girar permanentemente entre las casas de un barrio, de una vereda, cuidando que la gente no se enferme al máximo. Eso se llama la salud preventiva. Eso es lo que mi mamá llamaba más vale prevenir que curar, que es la base de un modelo de salud eficiente. Es así como en la administración de la Bogotá Humana pudimos disminuir todas las tasas de enfermedad en la ciudad. Pudimos lograr que en la ciudad de Bogotá no muriera un solo niño de hambre. Pudimos cuidar a la mujer embarazada y disminuir la tasa de mortalidad, se llaman materna. Pudimos disminuir en miles de casos la mortalidad perinatal, que es aquella en donde el feto muere en el vientre de la madre y que por falta de tratamientos adecuados se produce. Fueron más de 5.000 niños al año que se redujo, que se salvaron en cierta forma a partir de ese modelo de prevención que utilizó 5.000 profesionales de la salud para atender 800.000 familias permanentemente durante 3 años hasta que el señor Peñalosa lo acabó. Pero nos sirve de experiencia para extenderlo a toda Colombia. Claro que ahora son 40.000 profesionales de la salud los que tendríamos que distribuir en todo el territorio nacional hasta en los lugares más alejados. Allá en los cabildos indígenas, allá en el Naya, Afro, allá en esa costa pacífica caucana de la que nadie se acuerda y donde habitan las comunidades de las negritudes, y en el norte, y en el macizo, y en la Guajira. ¿Ustedes creen que en una Colombia humana seguirán muriendo niños guajiros de desnutrición? ¿Ustedes creen, y ese es el segundo elemento de este modelo de salud, que si se agencian directamente los recursos sin las EPS, sin que los propietarios de las EPS deriven, conduzcan los recursos públicos hacia el financiamiento de las clínicas que son de su propiedad, hundiendo los hospitales públicos? ¿Ustedes creen que en un modelo agenciado sin EPS los hospitales públicos se cerrarían? ¿Qué sucede con el hospital público de Popayán? San José. Pues en la Colombia humana ni un solo hospital público se va a cerrar. Y no estamos hablando carreta. Ya lo hicimos. Nosotros abrimos
un hospital emblemático que habían cerrado en 1998 en el gobierno de Pastrana, el hospital más antiguo de Colombia, el Hospital San Juan de Dios, una de la ciencia médica de este país. Sin intermediarios se puede agenciar un fortalecimiento de la red pública sin eliminar la privada, de tal manera que la red pública hospitalaria pueda tener todos los servicios que hoy la tecnología y la ciencia de la salud permiten. Yo considero que la primera gran reforma para una era de paz es garantizar la salud de los colombianos. Esa lucha contra la muerte que siempre perdemos, pero que por lo menos mientras dura el ciclo vital puede permitir la esencia de un buen vivir para todas y todos nosotros. En la era de paz, la salud es uno de los pilares fundamentales de la convivencia social. Y déjenme nombrar una segunda reforma de las 5. La educación, el saber. Una pregunta: ¿creen ustedes que si los niños de Colombia de 0 a 5 años, los jóvenes, están desnutridos, mueren, no reciben afecto por las desgracias de muchas de las familias, incluso por la violencia misma, y no hay Estado, un ICBF que se tira los recursos públicos contratando fundaciones que pertenecen a los políticos mafiosos de la localidad, que a su vez se quedan con parte del dinero en el bolsillo y el resto contratan contratos basuras a las madres comunitarias que prestan su casa para que por lo menos en el suelo de su sala se queden los niñitos del barrio. ¿Ustedes creen que así se puede construir la paz? La sociedad que tendremos dentro de 20 años es ese conjunto de sentimientos, falta de afectos y violencias que tiene nuestra primera infancia hoy. ¿Quieren ver cómo será la Colombia dentro de 20 años? Vean, si pudiéramos, lo que le sucede a los niños y las niñas entre 0 y 5 años en este mismo momento, en este mismo instante. Ahí podrían ver una radiografía de la Colombia dentro de 20 años. ¿Y creen ustedes que se puede construir una era de paz si la mayor parte de nuestra juventud femenina y masculina que sale de los colegios públicos se queda sin poder ingresar a ninguna forma de educación superior en Colombia? Solo miren los integrantes de los ejércitos de la violencia. En Tunja mostrábamos el caso de la señora embarazada que dejaron la palabra pléjica, cuadrapléjica en Bogotá, en el norte de Bogotá. Ahí mostraron los videos por RCN, los tipos disparando. Pero nadie ha investigado cuál fue la vida de esos señores asesinos que criminalizaron o que hicieron víctima a la señora del norte. ¿Qué vida tuvieron? ¿Qué tipo de niñez cuando tenían entre 0 y 5 años? ¿Habría aparecido el Estado colombiano en aquella época para brindar, si la familia no le otorgaba el afecto, el afecto? ¿Habría aparecido el Estado colombiano para ofrecer cuando eran aún niños y no pensaban siquiera en lo que les iba a pasar, en ese hecho
que termina con ellos en la cárcel y deja a una mujer paralizada y con su niño en el vientre, les habrían ofrecido algún jardín infantil, profesores les habrían enseñado arte y habrían escuchado música clásica y lo mejor de la cultura mundial. Habrían quizás entrado a un colegio público y habrían escuchado las clases de calidad de sus profesores. Y terminando su bachillerato, si es que lo terminaron, habrían entrado a estudiar lo que su alma, su corazón y su vocación les decía que querían estudiar. En la historia de ese hecho violento, uno de los tantos, quizás si recorriéramos el camino a la inversa, nos encontraríamos que esas personas se volvieron asesinas y violentas, porque jamás una mano amigo, jamás una política del amor del Estado, jamás la responsabilidad del Estado para cuidarlos apareció en su existencia. Así ha sido la historia de la violencia. Entonces, ¿cómo podemos garantizar una era de paz si no garantizamos en los próximos 4 años, cambiando las prioridades del presupuesto público, que cualquier muchacho o muchacha que salga de un colegio público en cualquier lugar de Colombia pueda entrar a la educación superior de manera gratuita, porque si no es gratuita no puede acceder? No hace parte la primera infancia y la juventud del pacto social de la paz. Es que no nos damos cuenta que si la muchacha no tiene posibilidad de la universidad o de la educación superior, se embaraza, no por ignorancia del sexo, sino porque busca el hogar como una alternativa rápida a la ausencia de oportunidad académica, hogar que además no puede construir porque el muchacho de una vez la ve embarazada y se va, conduciendo a esa mujer a círculos infernales de pobreza, como lo vemos en las ciudades. Y ese muchacho que se va del colegio, que sabe que no puede entrar a una universidad porque no tiene los recursos, porque le cobran la matrícula, así sea pública la universidad, o lo meten en un concurso en donde si no es lo suficientemente brillante, entonces no le dan la beca de ser Pío Paga. ¿Acaso él no está buscando la alternativa a esa ausencia de oportunidad académica y profesional? ¿Acaso no la encuentra allá en los territorios donde se cultiva y se produce la cocaína? ¿Acaso no lo encuentra aquí, en el matoneo, en el sicariato? ¿Acaso no hay personas que reclutan con dinero y bastante dinero al joven para que se convierta en un actor de la violencia y del crimen? ¿Cómo vamos a construir una era de paz entonces, en serio, si excluimos a la juventud popular de Colombia de los canales, las sendas, los conductos hacia el saber y la educación pública de calidad superior y gratuita en Colombia? He hecho las cuentas. Lo que a mí como alcalde me correspondió duplicar, pensando en estos temas, el presupuesto de la educación en la ciudad de Bogotá. Lo multiplicamos por 2. Y el de la cultura lo multiplicamos por 4. Y claro, al sumar eso se nos volvió la partida más grande del presupuesto de Bogotá, invertida en primera infancia, en jóvenes, en educación superior. Y no era suficiente. Pero miren los resultados. Que nos ocurrió invertir 100.000 millones de pesos año en un programa que se llamó Jóvenes en Paz. A 10.000 jóvenes pandilleros. La clase media alta bogotana me decía que regalaba la plata. Esos jóvenes que yo conocí algunos personalmente,
a partir de esa oportunidad económica que sustituía el robo por el mantenimiento y a cambio estudiaban, me decían que querían ser médicos, que querían hacer cine, que querían hacer música, que el audiovisual era lo suyo, que la ciencia era lo suyo. El hurto de celulares en la ciudad de Bogotá durante ese programa se redujo 33%. Peñalosa lo suspendió. Y miren ustedes el resultado que tenemos hoy en esa ciudad. La seguridad se construye a partir de la inclusión social. Esa palabra tan manejada en la política de hoy, la seguridad, no es más que la inclusión de las juventudes, del campesinado, del mismo campesinado productor de hoja de coca. O no es sino otra forma de afirmar lo que aquí vengo diciendo en esta manifestación y en esta plaza llena. La era de paz no es más que justicia social. La educación, el cálculo que he hecho para tratar de garantizar una educación superior, pública, universal, es decir, en todos los lugares de Colombia, gratuita y de calidad, es que tenemos que multiplicar el actual presupuesto a la educación superior en Colombia por 4. En cifras exactas, es una partida final que tiene que ascender al cabo de 5 años a 14 billones de pesos adicionales a los 3.6 billones que es lo que el actual gobierno dedica a la educación superior en Colombia. Eso significa en un presupuesto de 240 billones, la principal y de lejos la mayor partida del presupuesto nacional, invertida en los niñitos desde los 0 años hasta los jóvenes que puedan terminar de acuerdo a su vocación, y las jóvenes su educación superior. Creo que esa es la esencia de un pacto social por la paz. Y he hablado de la segunda reforma y son 5, pero el tiempo avanza. Así que mencionaré rápidamente en dos frases. La tercera reforma es a la política. Y su esencia es quitarle a la política la corrupción. Entre otras, uno de los ejes de una verdadera política de seguridad es que los corruptos se vayan a la cárcel. La cuarta reforma, en una frase, es quitarle la justicia a la política. Porque si esa justicia no se independiza de la politiquería, termina subordinada a la corrupción. Quitarle la política a la corrupción y quitarle la justicia a la política. Pero permítanme entrar a la quinta reforma y última. Es un tema abierto a la discusión social. La economía, los puestos de trabajo, la forma de tener ingresos, que al final en este tipo de sociedades es básico para tener un mejor vivir. ¿Cuál es la economía colombiana de hoy? Por aquí cerca pasa la Panamericana, en el Valle del Cauca tiene una bifurcación hacia Buenaventura. Y allá estalló una huelga, un paro negro, fundamentalmente. Y ustedes vieron todo el esfuerzo del Estado tratando de abrir la carretera hasta el puerto exclusivamente con un propósito: que pasaran las tractorías. Y de resto le importaba un comino lo que pasaba con el pueblo negro de Buenaventura y lo que pasa con Buenaventura.
solo les importa el puerto. Pero cuando uno mira si las tractomulas llevan productos a los barcos para entregarlos al mundo, encuentran ustedes que van vacías la mayoría. Porque la principal exportación de Colombia, casi toda, es petróleo y carbón. Y el petróleo va por tubo y el carbón va por tren. Nada de eso que le pertenece a 5 multinacionales y a Ecopetrol paga peaje. Los peajes no son. Y no exportamos mayormente más, algo de café y pare de comprar. Y entonces las tractomulas, ¿a qué van a los puertos? A traer. Y por eso las cuidaban con el ejército en contra de las negritudes que se lanzaron al paro cívico en Buenaventura, para traer las mercancías alimenticias, las chucherías, las motos, los carros, a los centros de consumo urbanos de Colombia. Es decir, nuestra economía va por tubo y va por tren, y es carbón y petróleo. Eso nos trae miles de dólares, miles de millones de dólares, y con eso compramos la alimentación, la ropa, las cosas, las chucherías de la industria que entran por tractomula y pagan peaje para el consumo interno en las ciudades. Los consumidores terminan pagando los peajes. Por eso se ha vuelto un negocio fundamental el peaje y la carretera privatizada. Lo pagan o lo pagamos todos nosotros. Los banqueros se volvieron los dueños de las carreteras. Y usted puede ver cómo ese negocio, como sucede en la salud, también se produce en la carretera. Por eso se caen los puentes. Porque es un negocio donde entra el billete, como lo hace el banquero, pero debe salir lo menos posible. Y lo menos posible es materiales de calidad para hacer las carreteras y los puentes. Pero esa economía que es así, exportamos petróleo y carbón y a cambio traemos e importamos cosas, es exactamente igual a la venezolana. Les han dicho que el que habla aquí es castrochavista. Les han dicho a ustedes que yo soy como Maduro. Como Maduro es Uribe, Santos y Pastrana. Tienen el mismísimo nivel de inteligencia. Han llevado a sus sociedades ambos. La venezolana quiere decir que de vieja data, a principios del siglo XX, la colombiana desde hace 30 años, desde Pastrana exactamente, la han condenado a la monoexportación del petróleo y del carbón. El petróleo y el carbón es lo que está ocasionando el cambio climático en el mundo y por tanto el mayor peligro a la existencia que la especie humana haya por lo menos registrado en toda su historia. Porque el cambio climático, en la medida en que se profundiza, calentándose el planeta y produciendo cambios bruscos cada vez mayores del clima, produce muerte en especies del mar, en bacterias, en virus, en especies animales, vegetales y finalmente en el ser humano. Entre otros, estuve ayer en el barrio Galán, en Riohacha, y aquí ustedes quedan bajitos comparado con lo que ya el mar ha hecho tumbando los barrios de Riohacha. 100 metros se ha entrado y va socavando, tumbando las rancherías indígenas, los barrios pobres de Riohacha, sin que el Estado diga ni. Eso es el cambio climático. Pues por ese cambio climático el mundo va a dejar de demandar carbón, petróleo. Y no lo va a hacer dentro de 50 años, se está programando por lo menos del carbón
en el año 2023, es decir, cuando finalice el próximo gobierno. Y el petróleo más lento lo hará después. No hay otra alternativa. La economía mundial, la sociedad mundial se tiene que escapar del carbón y del petróleo. Y entonces pregunta, pensando en la paz, queriendo construir una era de paz, esperanzada la sociedad colombiana en la convivencia posible y de salir de esta trampa histórica de la violencia, hemos visto a nuestra clase dirigente pensar, entonces si no nos demandan carbón y no nos demandan petróleo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo nos preparamos el año entrante y el que sigue y el que sigue? No, hacen como el avestruz, como si no existiera el cambio climático. En eso se parecen a Maduro y a Trump, el presidente de los Estados Unidos. Eso no existe, no pasa, no va a pasar, dicen los políticos. Petro, usted es catastrofista, apocalíptico. No, señores, no nos están diciendo la verdad. Si nosotros solo exportamos carbón y petróleo y el mundo va a dejar de demandar en el corto plazo el carbón y en el mediano plazo el petróleo, nos tenemos que preparar. Y la paz depende de eso. Por estar exportando en el tubo y en el tren petróleo y carbón casi como nuestra única exportación, y a partir de las decenas de miles de millones de dólares nos deja comprar importado todo lo demás, destruyeron la agricultura colombiana, destruyeron la industria colombiana. Solo porque aquí hay campesinos resistentes, uno de los valores de nuestra sociedad. Solo porque hay comunidades indígenas resistentes, solo porque hay negritudes resistentes, es que todavía tenemos agricultura productora de alimentos. Si no, estaríamos como Venezuela. El petróleo y el carbón han destruido nuestra base productiva. Por eso, la mayor parte de nuestra juventud, de nuestra gente aún en edad productiva, tiene que meterse a vender en las calles como vendedores ambulantes, o a meterse al mototaxismo como en la costa atlántica, o a rebuscarse de una u otra manera, casi generalmente haciendo circular el billete de un pobre entre muchos bolsillos de pobres. No tenemos la producción, que es lo que genera la riqueza y el buen vivir, el trabajo productivo. La economía y el Estado depende de los pozos de petróleo y carbón, y entonces a nuestra inteligentísima clase política, a nuestros candidatos, Vargas Lleras y el que ponga Uribe, ya lo han dicho públicamente, no se les ocurre decir sino exactamente lo mismo que dice Maduro al pueblo venezolano, que hay que sacar más petróleo. Y para poder sacar más petróleo y carbón, tienen que coger el agua 10 veces más de lo que hasta ahora se hacía, meterlo en unos chorros a presión en la profundidad de los pozos cada 50 pies y desgajar ese agua para quebrar las rocas para poder sacar el cuncho del petróleo y del carbón. Eso se llama fracking. Prohibido en muchísimos países porque utiliza el agua y la contamina. Nuestra inteligentísima clase política, Santos, Vargas Lleras y el que ponga Uribe, ya lo que le dice ocultamente en los programas de gobierno es que a Colombia no le queda más destino que utilizar su agua para hacer el fracking, para poder seguir sacando los cunchos de petróleo y carbón para exportar en la próxima década hasta que al final el mundo deje de comprar, porque están dispuestos en su alianza politiquera
a que esas castas políticas regionales y nacionales se terminen en su última década parrandeando, realizando el pillaje armado y violento del robo de las regalías y del dinero público en Colombia. ¿Saben de dónde viene la corrupción? De la cocaína, del petróleo y del carbón. ¿Saben cómo se puede disminuir la corrupción? Saliendo de la cocaína, del petróleo y del carbón y pasando a construir una economía del trabajo, de la producción. ¿Saben cómo se puede abrir las oportunidades a la gente de Colombia para poder trabajar, prosperar y tener un buen vivir? Saliéndonos de esa economía extractivista que no produce puestos de trabajo, sino que los destruye, y pasando a fortalecer nuestra agricultura productora de alimentos, la industrialización de esa agricultura, ojalá en propiedad de los mismos agricultores, la industrialización de Colombia, el turismo y los servicios concomitantes. Si nosotros pensamos la era de paz, los próximos 4 años, para sentar las bases de esa era de paz, indudablemente tenemos que escaparnos de la economía fósil para pasar a tener una economía productiva. Pero una economía productiva ya no es tan simple como sacar algo que Dios puso en el subsuelo, carbono, petróleo, o la geología. Que solo se abre un hueco, se mete lo que hay ahí en un tubo y solo hay que esperar los dólares. Casi parecido a la cocaína. El carbón es más venenoso que la cocaína. Después explicamos eso. Salir de ahí y pasar a la agricultura, a la industrialización, implica ya no abrir un hueco, implica mover el cerebro. Implica asociar los cerebros, implica trabajar en común, implica el esfuerzo humano, porque Dios no puso la agricultura y la industria, esos son productos del ser humano, del trabajo humano. Y por tanto abrir las oportunidades y el buen vivir depende de que podamos abrir las oportunidades de la agricultura, de la industrialización y de sus servicios concomitantes. Una era de paz es una economía productiva. Y una economía productiva tiene que ponernos en relación a la tierra y el agua. ¿O cómo se producen los alimentos entonces en Colombia? Si la tierra es fértil pero improductiva porque lo tiene el narcotráfico en sus manos, pues la tierra tiene que pasar a quienes quieren producir alimentos en Colombia. La reforma que desde hace un siglo no se hace en Colombia, pero que se ha hecho en la mayor parte del mundo, es que para producir alimentos hay que tener tierra y agua. Si el agua se destina a sacar petróleo y carbón, estamos equivocando el camino, porque ese agua tenemos que cuidarla para producir el agua potable para los seres humanos con su mínimo de vital gratuito, porque es un derecho y tiene que ser usada para producir la alimentación de la humanidad en tiempos de cambio climático. Tierra y agua nos demandan una reforma. Miren el Cauca. Miren la conflictividad social del Cauca. Una señora que estaba conmigo en el avión cuando llegábamos, dijo, ella clase media, algo así, dijo, Petro, yo estoy con usted, me gusta, pero que esos indígenas no se sigan tapando la Panamericana, que nos friegan. Bueno, y la verdad es que no es que esté equivocada, obviamente si es la única vía de comunicación y se bloquea. Pero entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué esa conflictividad social, a veces incluso interétnica? Cuando el Cauca es
de las regiones de Colombia, yo creo que del mundo con mayor diversidad étnica. Hay que hablar de razas, pero Vasconcelos hablaba de la raza cósmica, precisamente planteando esta combinación de las sangres de todo el mundo, de las historias de todo el mundo, traídas a la fuerza aquí, al Cauca colonial. Pues en el fondo nos dieron una riqueza fundamental, la diversidad cultural de esta región, que no puede ser mirada con desdén o como si fuera un problema, es una oportunidad, pero se ha vuelto conflictiva. ¿Por qué? Porque la población ha aumentado y la tierra ha disminuido. Porque indígenas han sido arrinconados en las altas montañas donde se produce todo el agua de Colombia. Y de lo vulnerable el macizo colombiano. Todo el agua de Colombia está allí. Y allá van arrinconando a los indígenas en tierras cada vez más fértiles. Y ellos cada vez son más. Pero no solo ellos, los afros, las comunidades afros, no solo las que van hacia el océano, sino las del norte del Cauca. Y los mestizos de todos los tintes y colores que están aquí llenando esta plaza. Y los blancos y todos. Nos vamos metiendo en un mundo en donde, como la tierra no se estira y está concentrada, la tierra más fértil en un monocultivo, entonces explotan las tensiones sociales allá arriba. Y esa explosión social se vuelve muchísimas veces violenta y armada. ¿Cómo lograr una salida pacífica al Cauca desde la perspectiva de un fortalecimiento de la agricultura y de la industria? La tarea de la Colombia humana en este territorio. Porque de eso es que tenemos que hablar cuando hablamos de una era de paz. Si el Cauca no entra a una era de paz, no entra Colombia a una era de paz. Y por tanto la resolución del conflicto social de manera pacífica en el departamento del Cauca es básica. Esto que yo llamaba el pacto social, el contrato social, tiene su carne, su hueso y su sustancia en el mismísimo departamento del Cauca. ¿Puede el Cauca solo, sin la nación, resolver su problemática social, su problemática de tierras? Yo creo que no. Mientras la nación, llegan los ministros caucanos con sus whiskies en la cabeza y firman acuerdos que van a entregar 20.000 y 30.000 hectáreas y ni siquiera han hecho las cuentas de cuánto vale. Y se van y destapan la Panamericana hasta la próxima. ¿Capaz? Así no se resuelve el problema del Cauca. El Cauca tiene que establecer un pacto social de convivencia, aprovechando su propio hecho multicolor. Pero la nación tiene que estar ahí y el presidente de la República tiene que estar ahí. Y ese pacto tiene que ver con comprar tierras por parte de la nación. Pero no las tierras del macizo o las no fértiles, sino tiene que ver con comprar las tierras fértiles del valle geográfico del río Cauca para que podamos quitarle presión al conflicto social por la tierra. Y de paso, miren ustedes, poder producir una biodiversidad de producción alimenticia en las tierras fértiles del valle geográfico del río Cauca, que nos permitiría relanzar procesos de industrialización sobre los cuales Popayán, por ejemplo, podría florecer. Si no tenemos agricultura, si no tenemos industrialización, este es un mundo que como una olla a presión irá generando cada vez más conflicto social y violencia. Así que ustedes pueden ver
cómo una era de paz se puede concretar en los próximos 4 años en una región concreta, el Cauca. Podríamos hablar de cómo las comunidades indígenas podrían ser autoridades ambientales en el antiguo resguardo colonial que dejó la colonia española. ¿Para qué? Para que cuiden el agua de Colombia. Porque no habrían mejores guardianes de ese agua que las mismas comunidades indígenas en los sitios donde se produce todo el agua de Colombia. ¿Cuál es el temor a ellos? Podríamos conceder una autonomía especial, no existe en el ordenamiento constitucional, pero de eso se trata la política, de crear una autonomía especial allí desde la cordillera occidental, donde se dividen las aguas hacia el mar, en Nariño, en el Cauca, en el Valle y en Chocó, para generar un espacio autonómico que le permitiera a las negritudes de esa región, hoy abandonadas y casi en la esclavitud, subordinadas hoy a poderes mafiosos sanguinarios y a castas y élites blancas de la ciudad de Bogotá, que solo miran ese territorio como los puertos de importación, entregarles la autonomía para que puedan gestionar ese territorio, para que puedan modificar las formas de producir energía limpia, las formas de establecer una movilidad acuática, la posesión de un territorio que antes que ser puerto puede ser pesca, que puede ser industria de la pesca más poderosa. ¿Cómo es posible que Colombia, estando en el Océano Pacífico, tenga una pesca tan empobrecida cuando sus vecinos, Ecuador y Perú, tienen una industria pesquera tan desarrollada? Es que Dios paró los peces antes de llegar a la frontera colombiana, pues que nosotros hemos sido incapaces de desarrollar una industria que en manos de las negritudes podría generar un buen vivir. Aplicaciones concretas en la región de una era de paz. Una era de paz que es posible si ganamos. No se trata simplemente de que gane Petro, no, como un individuo más de tantos. Es lo que representamos. Es que no es Petro que llega a la presidencia, es que es las capas populares de la población colombiana, como sucedió en el caso de Bogotá, que llegan al gobierno. Que visiblemente se podría ver en ministerios y departamentos administrativos y el mismísimo Palacio de Nariño. Cuando Peñalosa llegó al Palacio Líbano, en virtud de un desastre de decisión política de la sociedad de Bogotá, se trajo un poco de insecticidas y matapulgas, porque pensaba que nosotros, esa gente que no había nacido en cuna de oro, que llenaba las oficinas, que le decían mochileros o que entraban en tenis y bullín, y que se dedicaban a trabajar cómo cuidar a la población más vulnerada, les parecía que estaban llenos de pulgas y que eran sucios. Entonces el primer acto del gobierno oligárquico de la alcaldía de Bogotá fue fumigar el Palacio de Líbano. Pues, ¿qué tal si entramos al Palacio de Nariño con el voto popular y lo llenamos de negritudes, y lo llenamos de indígenas, y lo llenamos de juventudes, y lo llenamos de creación, y los campesinos se pueden ir a pasear dentro de las oficinas del Ministerio de Agricultura, y las mujeres pueden apropiarse de los espacios públicos de los ministerios y los departamentos administrativos. Y otro sabor de la democracia puede comenzar en la historia de Colombia. El sabor popular, multicolor, multirracial, multiétnico, multicultural. ¿Y qué tal que en las embajadas se llenen de afros y mujeres trabajadoras
Y campesinas, ¿por qué no? ¿Quién dijo que las embajadas son para los nietos aspirantes al cargo de presidente de los que ya han sido presidentes de Colombia? Las embajadas de Colombia deben ser del pueblo. ¿Y por qué los generales no pueden ser mujeres y no pueden ser afros? Tanto los de la policía como los del ejército. ¿Acaso los afros no son el 30% de la población colombiana? Si esa cifra es cierta, el 30% de los estudiantes universitarios de Colombia deberían ser afros. El 30% de la policía y el ejército de Colombia deberían ser afros. El 30% de los científicos de Colombia, bien pocos que hay, deberían ser afros. El 30% de los ministros, de las ministras, de los directores administrativos. ¿Y qué decir de la mujer, que es más de la mitad de la población colombiana? Una democracia sin poder femenino no es democracia. Una democracia en donde los juzgados se llenan de miles de casos de maltrato intrafamiliar, porque tenemos una cultura machista todos nosotros los hombres y no nos hemos acostumbrado a que la mujer es igual en términos de derechos que uno. No debe tener el mismo poder de decisión que uno. No es simplemente que Petro llegue a la presidencia, es una transformación histórica del Estado y por tanto de la sociedad, sin lo cual no es posible una era de paz. Ahora, lograr eso implica ser mayorías, implica una seducción a las mayorías de Colombia. La votación por Colombia Humana en este mes de marzo, porque este mes de marzo hay que votar por Petro, porque si no, no soy candidato presidencial. Nosotros pusimos la candidatura a disposición del voto popular, la consulta. Y hubiéramos querido que ahí estuviera Fajardo compitiendo. Y hubiéramos querido que ahí estuviera Humberto de la Calle compitiendo, y Clara López, y Caicedo. Y les dio miedo hablar de reformas sociales. Les dio temor que el grandioso Partido Liberal, por primera vez en su historia, en vez de buscar la adhesión de izquierdistas, como ha sucedido en un siglo, terminara adherido al progresismo, porque el progresismo le pudiera ganar la consulta popular y el voto popular. Y no estuvieron, pero nosotros sí estamos. Y estamos para lograr dos objetivos este 11 de marzo. Uno, el que la consulta naranja o ocre, es color ladrillo, es color, que yo no sé bien cómo se llamará ese color, casi naranja, ocre. Esta consulta se llama la consulta de la paz con justicia social. Y el primer objetivo, al cachar a Petro ahí, solo hay dos, al cachar a Petro ahí es que me convierte por decisión popular, no por decisión personal, en candidato a la presidencia de la República. Es un mandato popular. Y no solamente me convierte en candidato, sino un candidato que si llega a ser presidente está obligado por el voto popular a construir una paz con justicia social. Ese es el poder del voto. Pero tiene una segunda consecuencia. Hay otra consulta. Los señores de la mesa no le van a decir a ustedes, oiga, vote por Petro. Ustedes tienen que pedir una de las dos consultas. La otra consulta es de color gris. No la trajo.
y es de las fuerzas más retardatarias y anacrónicas del país, que también van a escoger por mandato popular su candidato o candidata. Es la consulta de los guerreristas, de los que dicen que quieren hacer trizas la paz. ¿Cuál de las dos en toda Colombia tendrá más votos? Tengamos la esperanza que la consulta de la paz con justicia social derrotará por su número de votos a la consulta gris de la guerra y del anacronismo. Y ese será un dato fundamental, que ya no es una encuesta. La encuesta hoy dice que seré presidente de Colombia, pero es una encuesta. Aquí no es una encuesta. Aquí son los votos reales de la ciudadanía. Si nosotros le ganamos a la coalición del Partido Conservador y los uribistas, el 11 de marzo estaremos ya abriendo la senda para un gran festejo el 7 de agosto en el Palacio de Marina. El festejo de la democracia multicolor. Oigan, los socios de los clubes del whisky, no van a ir los herederos del poder en Colombia, del privilegio en Colombia. Van a ir las multitudes que asustan a esos herederos, pero que sin ellas no es posible ni la democracia ni la paz. 7 de agosto se conmemoran 200 años de aquella batalla que nos dio la libertad. 200. Desde que hubo esa batalla hasta la fecha, literalmente el pueblo no ha gobernado. Es más, ningún candidato popular, que no es solo de origen popular, sino que representa un proyecto político popular y democrático, desde los tiempos de Gaitán se había acercado tanto a ganar la presidencia de la República que este momento. La historia hizo que fueran ustedes los protagonistas y que me tocara mi parte de ese protagonismo. Aún no entiendo ni cómo ni por qué. En el camino de estas montañas incluso se me quedaron la mayoría de mis amigos. Y no tengo ni idea cómo es que estoy aquí hablando vivo. Pero estoy vivo. Por algo será. Las abuelitas dicen, Dios quiso que fuera así. Pero ustedes y nosotros aquí estamos vivos. Nos tocó vivir este momento. Nos tocó definir y asumir las responsabilidades que este momento arroja. Ganar esta consulta el 11 de marzo, no al compañero simplemente que está aquí, que se convertirá en nuestro aliado, sino al tarjetón gris de la guerra. Ganárselas y lograr quitarle las curules de la corrupción en el Congreso que se elige el 11 de marzo. Por la lista decentes, aquí presentes, decentes. No vote por corruptos, vote por decentes. Al Senado, el compañero aquí es la ASI, que ha decidido toda la lista, ¿cierto?
apoyar la candidatura de la Colombia Humana a la Cámara. Pero también tenemos la lista del maíz, que nos acompañaba Feliciano Valencia, que ya estuvo aquí, indígena. Y también nos acompaña una lista de las negritudes, que me gustó muchísimo. Se llama la Y, como el guayabo de la Y, la letra Y, que es la primera letra de una comunidad negra que hay en Buenaventura. Está integrada por una señora caucana, lideresa medioambiental, de nombre Francia, del norte del Cauca. Está integrada por Leonard Rentería, un joven hip hop, el que se le enfrentó a Uribe por ahí de Buenaventura. Y está integrada por un muchacho profesional de la Universidad Nacional de apellido Palacio de Tumaco, Nariño. Es decir, recoge el Pacífico colombiano. Y las negritudes han dejado, les han impuesto hasta esta fecha que sean las mafias narcotraficantes las que se tomen las curules de negritudes. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en el sentido de que al Congreso debe llegar una representación negra con mentalidad negra, liberadora, que busque la reparación histórica de un pueblo que trajeron aquí a la fuerza para ser esclavos y que Colombia Humana quiere que sea libre e igual en una democracia multicolor. Por eso los invito a votar por decentes, que es la lista decentes al Senado, la lista de la ASI a la Cámara y la lista maíz por los indígenas, Cámara y Senado, y la lista Y, la bifurcación de las dos sendas para las negritudes. Ese es el gran bloque que puede hacer posible el poder constituyente, las reformas fundamentales en ese poder constituyente a la salud, a la educación, a la justicia, a la política y a la economía, que sean los pilares fundamentales de una era de paz en Colombia. Yo los invito y las invito a esta senda de seducción, porque no vamos a agredir a nadie, de amor, porque al odio, al miedo, solo se le contesta con el amor, pero al paso decidido y firme para hacer las transformaciones que una clase política diligente incapaz no ha podido hacer en un siglo, y que no son radicales, sino que son fundamentales, que no son extremistas, sino que son humanas, las del tener un buen vivir, una salud digna, una educación para nuestra niñez y nuestra educación de altura y universal y gratuita, una política transparente, una justicia eficaz que no doblegue su rodilla ni a la política ni a la corrupción, y una economía del trabajo cerebral en la agricultura, en la industria, alejándonos de los grandes venenos hoy contra la vida y el mundo que representa la economía extractivista del carbón y del petróleo, los ejes fundamentales de una era de paz que permitan que la niñez que nos acompaña pueda ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos sin volver la guerra a la historia de Colombia, sin volver las armas y el exterminio a la existencia cotidiana de las colombianas y de los colombianos. Esta es la senda, la esperanza que queremos abrir y crear con nuestro esfuerzo y con el apoyo de todas y todos ustedes. Que el Cauca sea una mayoría humana,
humana y por la Colombia humana. El Cauca, recordando sus vertientes liberales de antaño, recordando que fue montaña de paso de libertadores hacia el sur y hacia el norte, que fue cuna de libertad, que aquí también nacieron las ideas de la democracia en medio de estas casas blancas coloniales, que fuimos capaces en el Cauca, como en otros lugares de Colombia, de crear, de pensar en medio de la colonia española y la monarquía, que una república era posible, que una democracia era posible y se logró. Que ahora también seamos capaces de crear, de inventar los caminos para volver a ser una mayoría, que ya no se plantea el tema de la república, sino que se plantea el tema de la democracia y que se plantea con profundidad y con certeza el tema de la paz y la justicia social en una sociedad que bien merece la pena vivirlas. ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva el Cauca humano! ¡Viva la paz de Colombia! Gracias, muy amables.